Están tomando decisiones los médicos sobre asuntos técnicos que les compete a ellas y que manejan bien. Entonces necesitamos, eso es un tema de comunicación. Bueno, para hablar sobre cómo se debe comunicar el Estado con su pueblo en circunstancias como la que hoy estamos viviendo, estamos enlazados con el CEO de la encuestadora Imasolu, Enzo Helguera Echegaray, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Enzo, por este enlace con nosotros. ¿Qué tal, Reinaldo? Buenos días. Saludarte, saludar a toda tu teleaudiencia. Y bueno, encantado de estar contigo en el programa para poder dilucidar y algunas otras consultas específicas que tengas ahí en el estudio de grabación. Gracias, Enzo. Bueno, en realidad este es un punto débil, no solo de este gobierno, lo es desde mucho tiempo atrás, ¿no? Falta una estrategia de comunicación gubernamental que haga mucho más efectiva la comunicación Estado-pueblo. Y así hubiéramos logrado incluso evitar conmociones sociales, problemas, conflictos sociales que tenemos muy recientemente, por cierto, ¿no? ¿Cuán importante es afinar una estrategia de este tipo? Es vital porque en tiempos de crisis aún mayor la gravedad de cómo comunicamos hace la diferencia. El dar una mala noticia en un tono diferente o en un tono alarmante puede marcar una gran diferencia entre una población que puede ir a las calles, desabastecer mercados, generar pánico o incluso desarrollar índices delictivos. Te hago, por ejemplo, mención al caso de lo que ocurrió en Chile en el tiempo del terremoto, en donde las personas no tuvieron una comunicación efectiva con el gobierno y salieron a las calles, algunas ciudades afectadas, y simplemente invadieron los centros comerciales y hurtaron todos los alimentos posibles y terminó siendo una suerte de actos delictivos alrededor de este hecho, ¿no? Entonces hay comunicaciones muy pasivas y a veces no se aplica tan bien o adecuadamente la dosis del temor de la población, del temor reactivo, es decir, de hacerle ver a la población ante la amenaza inminente en la que se encuentra. Y tenemos casos, por ejemplo, como el de Estados Unidos, de Donald Trump, que justo el día de ayer la población de California se ha volteado a ir a las playas a pesar del distanciamiento social y la prohibición que se ha anunciado en medios, que se puede ver a nivel mundial que existe, porque la consideraban que no era trascendental para evitar los contagios. Ahora, hay siempre esa tendencia de no decirle las cosas a la población claramente, ¿no? Y eso no siempre definitivamente resulta bueno. Tampoco se tiene una plantilla para cada situación de crisis porque cada situación es única, pero por lo menos un plan de contingencia. Ya entrando al terreno del presidente Vizcarra y del Ejecutivo, no parece haber ningún plan de contingencia, ¿no? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo se está comunicando? ¿Cuál sería tu evaluación? Bueno, en efecto, aquí hay dos líneas. Una es la estrategia comunicacional y otra es la estrategia de planificación que se tiene ante la crisis. En la estrategia comunicacional mencionabas, por ejemplo, la sobreexposición que tiene el mandatario en este momento al salir todos los días ininterrumpidamente desde que se oficializó la pandemia y sobre todo desde que llegó a tener repercusiones en el país. En efecto, la medida de que él se presente todos los días es buena en la medida en que sus políticas o su planificación sea efectiva. En la medida en que la planificación que él tenga no sea efectiva o empiece a tener, digamos, temas negativos o efectos negativos, es decir, digamos que se prometa algo y al final no se cumpla, entonces eso sí le puede llegar a pasar la factura sobre los costos políticos de lo que dice. Es decir, de momento se puede encontrar bien hasta que no hayan choques contundentes con la población
que falta o que va a tener la falta de asistencia. Y nos vamos bastante al análisis comparado porque está ocurriendo ya en otros países. Y comparo la acción local frente a la que ocurre, por ejemplo, en Colombia, en donde los pobladores venezolanos se han volcado a las calles por la falta de alimentos, por ejemplo, que es un asunto social que se puede volcar y que va a influir, que puede influir sobre toda la población peruana, ¿no? Porque finalmente el que salgan o que se expongan de una u otra manera contribuye a esta propagación. De acuerdo. Ahora, el presidente ha optado por este mensaje de mediodía, ya diario, cotidiano, ¿no? Que ha generado, como tú también señalabas, lo interpreto de esta manera, el hecho de que las personas sintamos que hay una dirección, ¿verdad? Hay un presidente presente, comprometido, pero de las cosas un poco que se vuelve preso de lo que anuncia, ¿no? Porque si no se cumplen, va a cobrar una factura muy alta. En medio de una situación como esa, ¿sería viable la figura de un vocero? Otros países tienen siempre un vocero de palacio presidencial, digamos, ¿no? Y el presidente se reserva cosas mucho más trascendentes. Teniéndolo al presidente diciéndonos cuántos muertos van, eso es ¿tú crees que no estamos haciendo ninguna crítica, estamos haciendo una evaluación? ¿Se puede sostener 15 días más? Bueno, a ver, aquí justo era el tema de la sostenibilidad de la planificación. Evidentemente, él se encuentra en este momento en una alta exposición, pero que esto es un elemento en el cual ha hecho que las cifras de aceptación presidencial se eleven, pero sí, juega un doble riesgo. El doble riesgo es este tema de la planificación que debe ir por puertas separadas de la comunicación, o mejor dicho, por cuerdas paralelas para que haya una lógica y un continuismo. Evidentemente el riesgo que él toma es bastante alto al ser el único vocero, pero que a la vez tiene, digamos, algunas vocerías que lo acompañan dentro de este discurso para referirse a lo técnico. Pero en efecto, una estrategia de comunicación recomendable por algunos expertos termina siendo de que hayan voceros alternos y que la figura presidencial no sea la que se desgaste. Pero este modelo que actualmente está siguiendo el presidente es básicamente para darle el mensaje a la población de que él está a cargo, de que él está dando la cara para, digamos, mitigar o solucionar los problemas. Y es la misma estrategia que algunos políticos siguen, por ejemplo, a Donald Trump y otros gobernantes en El Salvador, Bukele, por ejemplo. Sin embargo, y nos vamos nuevamente al análisis comparado con Bukele, precisamente la primera sobreexposición que tuvo al dar una cantidad de medidas concretas se está volcando en su contra porque ya hace 2 días la población a la que no se le cumplió con las medidas que habían solicitado salió y se volcó a las calles. Entonces, esto puede terminar teniendo un efecto boomerang y lo que observas sí es muy riesgoso en la medida en que la planificación no funcione. Si la planificación funcionara al 100% de lo que dice un presidente, entonces es óptimo, pero no deja de ser riesgoso. De acuerdo, Enzo. No sé si tú has sentido, hemos experimentado un pequeño movimiento sísmico, ¿no? Sí, nos hemos mantenido en calma, hemos ido conversando porque hemos visto que esto no ha generado más. Vamos en cualquier momento a dar los detalles de este movimiento para conocer su epicentro. Mucha gente relaciona a veces esto con las lluvias y en realidad no tiene nada que ver. Enzo, seguimos conversando mientras todavía tenemos información sobre este movimiento que se acaba de producir. Perfecto. ¿Perdón? Me parece que me dan información. Perfecto, sí, te escucho. Sí, parece que no sé si se ha sentido tanto más el ruido que el movimiento. Bueno, a veces eso depende de dónde nos encontramos, en qué construcción, primer piso o más arriba. Vamos a tener más información al respecto. Enzo, un asunto más que tiene que ver desde luego con la comunicación gubernamental, ¿no?
porque yo entiendo que es un punto crítico y a veces un punto débil, muy propio de nuestro país, ¿ah? El hecho de que los alcaldes, por ejemplo, que cumplen un rol importantísimo en este momento, se enteran, al igual que nos enteramos la mayoría de peruanos, a través de los medios de comunicación, las medidas que se han adoptado. Ahí, por ejemplo, yo encuentro un punto débil en lo que es la comunicación, porque ese trabajo directo, la no existencia de un trabajo directo, una articulación más directa, hace menos efectivas las medidas. ¿Consideras que para robustecer la comunicación sería bueno que el gobierno, el Ejecutivo, amplíe el número de participantes, quizás no para la toma de decisiones, ¿no? Porque a veces dice cuando son muchos los que opinan, pero sí para escuchar ciertos criterios, ¿verdad? Y que tengan información mucho más oportuna y así se hagan efectivas también las medidas? Claro, definitivamente debe ser una comunicación interna canalizadora, con la finalidad de canalizar a diario las inquietudes que tengan las autoridades locales, las autoridades regionales, en efecto, porque ellos se encuentran cercanos a la población y no solamente para mitigar emergencias. Tiene que ser una comunicación interna continua. Probablemente el presidente pueda ahí sí delegar con absoluta seguridad a un equipo técnico y él poder presentarse para señalar algunas precisiones de dirección nacional, pero sí es necesario este trabajo oportuno, interno, además de puntual, porque evidentemente las autoridades además van a sentir que se le está incluyendo dentro de la estrategia nacional. Ahora, en efectos del ritmo en cómo se toman las decisiones, entiendo que se están teniendo bastantes reuniones técnicas en carácter o relación al Ejecutivo, pero sí es importante con estas autoridades que tienen una representación del Ejecutivo en sus diferentes jurisprudencias o jurisdicciones, que se comuniquen de una manera efectiva y de una manera asertiva y con los temas puntuales. Ahora, probablemente digamos que con todos los alcaldes esta comunicación no puede ser viable por la cantidad de alcaldías que hay. Sin embargo, debe haber algún punto canalizador, aunque sea vía correo electrónico, de 2 o 3 temas puntuales que los alcaldes puedan tener como necesidades particulares. Sí debe haber una comunicación ante emergencias, por muy pequeño que sea el distrito, pero de pronto sí los representantes, porque para eso también los alcaldes tienen asociaciones que los representan. Entonces, de pronto sí podría ser una comunicación más asertiva con sus representantes o incluso con los gobernadores regionales, en donde la comunicación termina siendo aún más trascendentales, porque son ellos el órgano intermedio entre las alcaldías y el gobierno central. Entonces, esta comunicación, Reinaldo, sí es oportuna. De acuerdo, Enzo, te agradecemos mucho por este enlace con nosotros. Sin duda este es un tema que, pasada la crisis, hay que retomarlo, porque nuestros gobernantes necesitan mucho mejor asesoría en eso, ¿no? El tema de comunicación y estrategia comunicacional, a veces están pensando en qué gusta, qué no gusta a la gente, en términos de marketing, y no, pues no es así, no es así. La comunicación es mucho más que eso. Gracias, Enzo, por este enlace. Gracias a ti, Reinaldo. Buen día. Enzo Elguera Echegaray, eso de encuestadora Imasolu, con quien conversábamos hace un momento.